Buenas noches, profesor. El día de hoy le saluda Ariana Campos. El día de hoy le voy a comentar sobre algunas ideas del conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital y de George Siemens. Primero vamos a comentar diciendo por qué surge esta teoría, ¿no? Tenemos algunos puntos. Uno de los motivos es ya que las teorías tradicionales, el conductismo, cognitismo y constructismo ya no bastan. No consideran la influencia de la tecnología, el conocimiento hoy cambia muy rápido. A esto le podemos añadir de que antes el conocimiento duraba décadas, ¿no? Ahora puede cambiar en meses nada más. Necesitamos que una teoría que se aporte ya a esté a la vanguardia, o más que a la vanguardia diría a esta velocidad. También tenemos que tener en cuenta que las teorías tradicionales como el conductismo, cognitivismo y constructivismo, como mencionábamos hace un momento, fueron creadas en una época donde no existía el Internet, pero hoy ya la información cambia de manera rápida. Lo que, lo que aprendemos hoy tal vez quede viejo en un año, entonces necesitamos una nueva forma de entender el aprendizaje. Ahí entra el cognitivismo. ¿Qué es lo que propone George Siemens? El aprendizaje no es solo individual, el conocimiento reside en redes sociales o las plataformas digitales. La tecnología forma parte del proceso de aprender. George Siemens nos invita a pensar el aprendizaje como una red de conexiones, no como algo que ocurre solo en nuestra cabeza, ¿no? También vamos, partiendo de eso, decimos, ¿qué es el conectivismo? Una teoría de aprendizaje para la era digital, lo que dice que aprender es crear conexiones entre información, personas y tecnología. El conocimiento no solo está en la mente, sino también en redes sociales, dispositivos, comunidades. Lo más importante no solo es saberlo todo, sino saber cómo y dónde encontrar lo que necesitamos. Importancias. El aprendizaje ocurre en red. No solo aprendemos de libros o profesores, sino también en redes sociales, fotos, videos y otras personas. Por ejemplo, aprender algún tema de marketing, viendo tutoriales en YouTube y comentando en grupos de Facebook o alguna plataforma digital. 2. La tecnología es parte del aprendizaje. Dispositivos, plataformas y aplicaciones no son solo herramientas, también almacenan y procesan conocimiento. Por ejemplo, podría ser guardar ideas o buscar información en la clave de Google en lugar de memorizarlo todo. Es algo que particularmente yo realizo, ¿no? Todas mis claves ya están sincronizadas ya en mi Google de mi celular. Ya no es necesario que esté escribiendo de manera personal mi clave de FB o la de Instagram. Saber dónde encontrar es más importante que saber todo. En un mundo con exceso de información es más útil saber buscar y seleccionar lo importante. Por ejemplo, podemos decirte que un periodista no recuerda todas las leyes, quizá, pero sí sabe en qué fuente confiable consultarlas. Aprender es adaptarse al cambio. El conocimiento cambia rápido, así que debemos actualizarnos constantemente y adaptarnos. Ejemplo, algo que está a la vanguardia con los diseñadores gráficos, ¿no? Ellos necesitan estar con las nuevas tendencias, herramientas como Figma para seguir siendo competitivo. Finalmente, nos vamos para las conclusiones. El cognitivismo propuesto por George Siemens plantea el aprendizaje como un proceso en red, mediado por la tecnología, caracterizado por la adaptabilidad frente al constante flujo de información digital. Por ejemplo, el conocimiento está distribuido en redes sociales. Por supuesto, el conocimiento, el conectivismo, mejor dicho, sostiene que el aprendizaje ocurre a través de la conexión con nodos de información, personas, herramientas, fuentes digitales. Saber dónde encontrar la información es tan importante como saberla. Aprender es crear conexiones. Efectivamente, el aprendizaje no solo es adquirir conocimientos estáticos, sino saber establecer y mantener conexiones útiles con fuentes relevantes en un entorno digital y en constante cambio.
El cambio y la actualización son fundamentales. Efectivamente, a diferencia de teorías tradicionales, el conectivismo reconoce que el conocimiento puede quedar obsoleto rápidamente. Por eso, la habilidad para actualizar lo aprendido y adaptarse es esencial. La tecnología es parte del proceso de aprendizaje. No solo es una herramienta, sino un componente del aprendizaje en sí. Plataformas como comentábamos hace un momento, redes sociales, buscadores y bases de datos amplían nuestras capacidades cognitivas. El aprendizaje es un proceso continuo y no lineal. Efectivamente, las personas aprenden de manera no secuencial, sino muchas veces a través de la exploración, la intervención y la colaboración en entornos digitales. Aprendemos en redes sociales, con amigos, escuchando distintas opiniones. También podemos decir que cada vez que elegimos qué leer o en qué creer, también es una forma de aprender, ¿no? Como decía George Siemens, la tubería es más importante que su conocimiento. Saber cómo y dónde conectarse es clave para aprender hoy en día. Muchísimas gracias, profesor. Esa es mi explicación sobre la lectura de el conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital, la teoría de George Siemens. Muchísimas gracias.